Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra con ellos. Y que seas tú usándome a mí para edificar a tu cuerpo, Señor, a tu iglesia aquí en la tierra. Gracias por este tiempo también, por las personas que nos van a ver a través de estos medios, que también van a ser edificados en tu palabra. Agradecidos porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la vida, por la salud y por todo lo que nos provees, alimento, vestido, bebida. Porque todo eso, y una casa, Señor, porque todo eso proviene de ti, de nadie más. Gracias porque nos edificamos ahora en Cristo Jesús y creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra todo nuestro ser, Señor. Pero tú también dice en Proverbios capítulo 4 que tu palabra es vida y medicina. Por eso estamos atentos a tu palabra, porque esas son palabras de vida eterna que vienen de ti y que pueden traer vida en cada ámbito de nuestras vidas, Señor, espiritual, en el alma y físico también. Gracias por revelarnos este maravilloso nuevo pacto, por el tema que estamos viendo, el propósito y la voluntad del Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos diriges en esta mañana para poder darnos a entender y a conocer a Cristo Jesús aún más, para impregnarnos y llenarnos de la plenitud de Cristo en esta alma, en esta mente, en este entendimiento, Señor. Y cada día tú eres cada día más formado en cada uno de nosotros en el alma, para poder ser conformados a tu imagen en esa misma alma y poder expresarte, y tú te expreses a través de nosotros, que somos tu cuerpo, tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Agradecidos por el nuevo nacimiento espiritual, agradecidos porque ahora en ti, maravilloso Cristo, podemos entender cuáles son las riquezas de tu gracia y sabemos por qué nos has enviado a la tierra y por qué estamos aquí en la tierra. Gracias por la oportunidad de ser de bendición para otros, Señor. Gracias por el espíritu de sabiduría y revelación. Abundantemente lo declaramos en cada oyente y cada creyente, para que se quite toda venda de sus ojos y ellos puedan ver la luz de Cristo reflejada y manifestada en el interior de ellos, Señor. Gracias por esta oportunidad de que tú te expreses y que seas tu Espíritu Santo glorificando a Cristo como siempre lo haces, Señor. Gracias por la mente de Cristo que se nos fue proveída, con la cual podemos entender, Señor, todos estos principios y verdades eternas que estaban desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora se nos han sido reveladas, y porque tú has sido bueno con nosotros, nos has mostrado ese glorioso y maravilloso evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio que nos liberta, el evangelio que nos lleva a entender el propósito por lo cual estamos en la tierra, Señor. Gracias, precioso Cristo. Todo el honor y la gloria sean para ti en esta mañana. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno. Bienvenida familia, gusto en conocerles. Los abuelos del bebé, y bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y bienvenidos también las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, de la página Fe y Poder Guadalajara, que ya estamos transmitiendo, Michelle. Página Fe y Poder Guadalajara, y también del Face, que es Palabra Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada lugar donde nos ven, ciudad, población de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica, cada ciudad, población de habla hispana también, y los que nos ven también de la República Mexicana, pues bendecidos en Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les recuerdo que tienen una familia en Cristo Jesús acá en Jalisco, México. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama vacas sagradas. Es un tema raro, ¿no? Pero más que nada estamos viendo la introducción, que se llama el propósito. Bienvenidos, hermanos, que se llama el propósito y la voluntad del Señor, sobre lo cual está basado toda la Biblia. El propósito y la voluntad del Señor es básicamente el resumen general en lo que está basado toda palabra de Dios, todo concepto que viene, o toda historia, toda doctrina en la palabra de Dios. Y para ello queremos, pues, cada persona también que nos ve de la República Mexicana, no sé si hablé de la República Mexicana, también son bienvenidos. Muy bien, si tuviese la oportunidad, usted que nos ve a través de estos medios, de compartir la palabra, porque es vida y medicina, vamos a edificar, ayudar y liberar a alguien más, porque la palabra, ¿cuántos saben que es vida y es medicina?
porque es Cristo mismo impartido en nosotros, estando impartiéndose en el alma de los oyentes y de los creyentes. Y eso, créalo, que va a traer vida también de manera externa a nuestro cuerpo, de manera que podemos transformar el alma y literalmente Cristo se manifieste a través de nosotros aquí en la tierra. Entonces ya estamos transmitiendo, Michelle, en la página Facebook Guadalajara. Vamos a la página, y en lo que se van conectando todos, ministro y pastor Federico Lara, bendecido en Cristo, que nos está viendo acá de Portland, Oregon. También Francisco, le damos la más cordial bienvenida, un abrazo para ustedes. Y todos los que se van a ir conectando, entonces si podemos compartir la palabra, estamos compartiendo a Cristo Jesús, estamos compartiendo la palabra de Cristo, no estamos compartiendo el ministerio ni el pastor Sergio Soto, eso no vale, eso no importa, lo importante es ayudar a alguien. Usted no sabe quién estaba a lo mejor a punto de suicidarse el día de hoy. Ayer recuerdo que estuvimos en la noche, a las 8 de la noche comenzamos ahí nos invitaron y pudimos compartir mutuamente con la maestra Maritza, acá de Sonora. Ella también tiene su ministerio, su página de internet que se llama Buenas Nuevas de la Gracia, y a través del Facebook personal de ella pues pudimos compartir acerca del testimonio de cómo conocimos un poquito el Evangelio de la Gracia, cómo conocimos y Cristo se nos reveló aún más, y pudimos conocer verdades eternas, propósito eterno. Si tiene la oportunidad, pues también vaya, escúchela para que vea cómo también la maestra Maritza está también. Somos ya cada día más los que nos vamos añadiendo al conocimiento de la edificación que solamente es en Cristo Jesús. Cada día nos estamos añadiendo más a este entendimiento, y más que eso, estamos literalmente experimentando esa vida abundante, porque la vida abundante viene a través de la vida de Cristo que nosotros ya portamos. Imagínense, usted como creyente porta la vida de Jesucristo. Yo no es usted solo aquí en la tierra batallando del diario vivir, qué comeré, qué beberé, cómo le haré. Y muchas personas, la verdad es que sin este conocimiento pleno del propósito eterno y la voluntad del Señor, por eso muchas personas están muriendo antes de tiempo. Y más cuando nos dirigimos a la iglesia cristiana evangélica, hermanos en Cristo, ¿por qué tuvieron que morir en ese tiempo que pasó? Tan complicado. ¿Sabe que murieron más de 600 pastores? Más de 600 murieron. Entonces la verdad hubo algo en ellos que no entendieron, por lo cual tuvieron que morir. Y bueno, la verdad es que la responsabilidad se la echaron al Señor, ¿no? Dijeron, es que Dios ya se los quiso llevar, pero Dios no se quiere llevar a nadie antes de tiempo. ¿No saben que Dios quiere? Imagínense Dios andar matando personas para llevárselos al cielo. No es así. La vida aquí que podemos experimentar en Cristo es que Él vino a darnos vida y vida abundante. Y podemos disfrutar y estamos confiados de que no nos vamos a ir antes de tiempo, porque usted está siendo edificado en una palabra que viene a darle vida, no en una religión más. Porque si venimos a reunirnos como una religión más, pues ¿qué sentido tendría? La verdad no tendría un sentido. Pero lo que usted oye es determinante, las semillas que usted siembra son determinantes, ya sea para vivir muchos años sobre la tierra o para morir antes de tiempo. Aunque sabemos que alguien que está en Jesucristo pues se va con el Señor y se van antes de tiempo y están disfrutando del Señor, sí, pero no era la voluntad del Señor que alguien se muriera antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No es la voluntad. Por eso cuando estamos viendo este tipo de temas acerca del propósito eterno y la voluntad del Señor, es lo que nos va a dar el entendimiento que hay un propósito por lo cual tenemos que vivir. Y cuando nosotros nos añadimos a ese plan, proyecto y propósito que Dios hizo en Cristo Jesús, entonces podemos saber que vamos a durar a lo mejor 100 años viviendo sobre la tierra, 110, 120. Bueno, mis hijas me criticaban que por qué decía ahora 110 y no 120. Bueno, de 100 para arriba, ¿no? Y así, usted puede, hay personas que ahorita de 110 años, y la pregunta es, ¿por qué otros viven menos tiempo? ¿Por qué unos duran mucho tiempo, tienen 80 años y nunca han padecido una enfermedad incurable? O los que han padecido, Cristo los ha sanado, pues, para que usted me entienda. Y otros tienen que morir a los 30 años de cáncer. Eso no se le hace muy drástico. Y bueno, no son cosas de la vida, son cosas, o uno entiende más
y por lo menos es más positivo en lo que habla. ¿Sí sabía que las personas positivas en lo que hablan, aún inclusive no hablando la misma palabra de Dios, pero son positivos en su mente? Esa estructura mental es lo que ha acabado con la vida de las personas antes de tiempo, porque hay personas que no conocen a Jesucristo como usted, pero sin embargo hablan positivos. Ellos no se quieren morir. Si viene una enfermedad, pues primero no piensan que viene de Dios, segundo creen que van a salir de la enfermedad. O sea, por lo menos tienen una mente positiva, pues en ese sentido. Pero qué mejor nosotros, que no nada más tenemos una mente positiva, sino tenemos la mente de Cristo. Y ahora entendemos que independientemente que venga una enfermedad, tenemos ya el consumado, la obra terminada, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, en su cuerpo. Por eso se sacrificó, por eso fue traspasado su cuerpo por esos clavos, por eso fue latigado, por eso quedó totalmente deshecho físicamente hablando, para Él llevar y cargar nuestras enfermedades. Entonces tenemos una herramienta, tenemos un poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, primera carta a los Corintios 12. Muchos no lo usan, muchos no creen en ellos, pero hay 3 dones de poder, que es fe, milagros y sanidades. Sin embargo, no los disfrutan, porque uno porque los ignoran, y otro porque a pesar de que se les ha hablado los dones del Espíritu, pues no los creen que son para este tiempo, y creen que ya pasaban para el primer siglo. Entonces, la vida en Cristo debemos de llenarnos de esa plenitud en la mente, en el entendimiento, en los pensamientos, para efectos de cambiar esa estructura mental que traemos y que se nos ha inculcado. Puede ser de nuestros padres, abuelos, pero también sabe que el pensamiento se puede inculcar de la misma sociedad, de los mismos medios de comunicación, de la cultura, de la educación. ¿Qué le dicen, por ejemplo, a una persona respecto a las estadísticas de cuántos hombres o mujeres están muriendo por cierto tipo de enfermedad? O sea, hay estadísticas a nivel natural, hay estadísticas en los medios de comunicación. El detalle es, ¿usted se va a creer que forma parte de esa estadística? ¿O se va a creer que Jesucristo llevó sus enfermedades y que usted puede ser saciado de larga vida sobre la tierra? La estadística dice que hay cierto porcentaje de mujeres que están muriendo de cáncer de mama. Ahora usted forma parte de esa estadística, se la lleva continuamente escuchando para ver si usted es de los que están en esas estadísticas, o ahora comienza mejor a escuchar la palabra que dice que independientemente de las estadísticas, usted no depende de ello, usted depende de la vida de Cristo que ella porta, y que esa misma vida de Jesucristo que la trae en el interior puede expresarse y manifestarse también para que su cuerpo pueda ser libre de enfermedades. Y por eso estamos viendo el tema se llama el propósito y la voluntad de Dios. Todo aquello que está fuera del propósito y la voluntad de Dios, créalo que no le va a ser de edificación. Lo que nosotros oímos es tan trascendental. Por eso el día de ayer le digo, a las 8 de la noche, hora de Jalisco, comenzamos con básicamente dar un poco de nuestra experiencia, ahora que entendemos gracia y propósito eterno y la voluntad del Señor más profunda, pues, para que me entienda. Entonces, usted puede ser edificado con el ministerio de la maestra Maritza también ahí en las Buenas Nuevas, y bueno, nos dio por ahí unas ideas de que nosotros también podemos tener otro programa, no sé si una vez cada mes, cada 15 días, no sé, algo así, invitando predicadores en lo que no lo podemos hacer físicamente y traerlos para acá, pues a lo mejor hacerlo a través de los medios de comunicación. Lo importante y principalmente es que usted sea edificado con otros edificadores, no nada más que escuche a su servidor, pero sí hay muchos maestros. El día de hoy estaba escuchando al pastor Kenneth Solá en la mañana, él es español, y está hablando del mismo propósito eterno, el propósito que tiene la iglesia, que es parte de contribuir a ese mismo propósito eterno. Entonces, hay mucho edificador, hay mucha palabra buena por internet, no todo lo que usted escucha edifica, y para eso vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 24, en lo que seguimos saludando acá. Federico dice, me restringieron de Facebook, puedo compartir por una semana, no sé por qué lo restringieron. Y dice maestra Maritza, buen día, bendecidos en Cristo. Yesenia también dice, compartiendo. Ok. Y Francisco también ahí que está conectado. Ok, pues compartamos.
y comparta la enseñanza el día de ayer. La verdad es que estuvo excelente porque hubo una combinación entre el fluir de Cristo, el fluir ministerial, esa aportación ministerial del fluir de Cristo en dos ministros, no nada más en uno. Y imagínate, cuando nos unimos con otros ministros, creo que salen cosas maravillosas que podemos escuchar acerca de Jesucristo y todo lo que en Jesucristo podemos hacer. Muy bien, entonces continuamos. Marcos capítulo 4. ¿Sí lo tenemos ahí? Versículo 24. Es tan trascendental y creo que lo mencionamos el día de ayer. Dijo: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, y me lo pueden buscar también en otra traducción sería ideal, pero antes vamos a leerlo en esta. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y luego el 25 dice, por favor: porque al que tiene se le dará. Y luego dice: y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y luego el 26, que es muy trascendental y forma parte de lo mismo, por favor, dice: decía además, ¿quién estaba hablando ahí? El Señor Jesucristo, ¿ok? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, luego vamos a continuar ahorita con el 27, pero quiero darle una aclaración aquí. Entonces, dice el 24, bueno, otra traducción, por favor, ayúdenos ahí, nueva traducción viviente. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con que mire lo que usted oiga y que se le va a añadir? Dice el 25. ¿Ya lo tenemos ahí, por favor? Y todo lo que usted oye se le va a añadir acerca de lo que oye. Es decir, el reino de Dios es como cuando un hombre, dice, echa semilla en la tierra, ¿ok? ¿De qué semilla estamos sembrando en nosotros? O sea, estamos oyendo. ¿Qué semilla? Porque eso es precisamente lo que decía. El reino de Dios es cuando un hombre echa semilla en la tierra, y está hablando de oír. ¿Qué es lo que oímos? Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que oye. Digo, mirad lo que oís, es como un consejo del Señor. ¿Qué es lo que estoy oyendo? Que no tengo la vida comprada, que estoy en las estadísticas de lo que tienen que morir este año, que si otros están enfermos yo también tengo que enfermar. ¿De qué estamos oyendo? De palabra de Dios, ¿qué estamos oyendo? Algo que nos dice que seguimos siendo pecadores y que no merecemos a Dios y que no merecemos su gracia porque pensamos, hablamos o actuamos mal, que somos pecadores, o que Cristo ya nos perdonó el pecado y que somos justos, perfectos y santos en Él por la obra, por el consumado, por lo que Él pagó en la cruz. O sea, ¿qué estamos oyendo? Hay un contraste en ello, ¿no? Porque dice que ya nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, ¿por qué nos consideramos, o muchas personas se consideran pecadores? Cuando Él ya nos perfeccionó en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es un espíritu que tiene un alma, es decir, alma, pensamientos, sentimientos, voluntad, libre albedrío, conciencia. Todo lo que viene siendo el intelecto del ser humano, la voluntad de tomar decisiones, todo eso es el alma. Pero sin embargo estamos y habitamos dentro de un cuerpo humano. Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor, y regresamos luego a Marcos 4:24. 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve su ser. Y lo dice: espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted puede ver el ser tripartito ahí: espíritu, alma y cuerpo. La pregunta es sobre qué es lo que edificamos. ¿Edificamos la mente natural o edificamos el espíritu para que de ahí sea llena el alma de lo que nosotros ya portamos en el interno, y el espíritu le informe al alma lo que ya nosotros somos en Cristo Jesús, como espíritus perfectos? Por eso es importante hacer esta división de espíritu, alma y cuerpo, porque si no lo hacemos se va a juzgar a muchas personas diciendo que por lo que pensaron, actuaron o hablaron ya son pecadores.
pero no entienden entonces lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. No entienden que Él ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad, y que aquel que está en Cristo es nacido de nuevo, una nueva creación. Ya Él, en lo que a Él respecta, no lo considera usted pecador, porque forma parte de su cuerpo, de su iglesia aquí en la tierra. Es decir, nos hemos unido a Él. Inclusive 1 Corintios 6:17, si podemos ir, y luego vamos a regresar a Marcos 4:24. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 17, y el mismo es a los Corintios, por favor. Pero el que se une al Señor, mire, un espíritu es con Él. Es decir, todo aquel que cree en Jesucristo realmente experimenta el nuevo nacimiento espiritual, ¿ok? Pero si usted en ese momento que creyó en el Señor Jesucristo, ahora hubo una unión entre el espíritu humano y el espíritu de Cristo. En otras palabras, se le deposita un nuevo espíritu a usted, unido, recreado, nuevo, unido al espíritu de Cristo. Ahora ya no son más dos, ahora es uno. ¿Entendemos? Usted está unido al Señor. Si usted está unido al Señor en el ámbito espiritual, el ser humano que ha creído en Él está unido a Él. Entonces, ¿usted cree que si usted hizo Él por su gracia, que se uniera a Él, usted cree que lo ve pecador? Porque Él no se podía unir a una persona, inclusive a una iglesia o a un cuerpo de Él, que fuese pecador. Él lo está viendo perfecto a usted porque está en Él, no porque usted sea perfecto en la forma de pensar. Pero para eso nos congregamos, para oír la palabra. Y cuando usted oye acerca de Cristo Jesús, de lo que Él hizo y pagó por usted, ¿qué cree que sucede? Aunque no lo note, la mentalidad, el pensamiento, el entendimiento, ¿qué cree? Va habiendo una transformación, va habiendo una metamorfosis. Lo que antes pensaba ya no lo piensa en menos en cantidad menor. De tal manera que ahora, en lugar de que usted sea humanamente expresándose aquí en la tierra, va a ser Cristo expresándose a través de usted. Y por eso hay un comportamiento en el ser humano externo. ¿Estamos de acuerdo? Y realmente Él no vino en otras palabras, Él no vino para hacer un cambio externo en el ser humano. No ha venido para que la gente se porte bien ahora que está en Cristo y deje de portarse mal. Realmente no es la función esencial, sino es la añadidura de lo que usted puede experimentar por tener la mente de Cristo y por ser formada la mente natural conforme a la mente de Cristo, y Él sea formado en nosotros. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, Marcos 4:24 en la traducción viviente, por favor. Y el 25. ¿Listos? Les agregó, es decir, Jesucristo, presten mucha atención a lo que oyen. ¿Se ha dado cuenta? Es muy importante lo que usted oye. ¿Sabe que depende de lo que oiga, de ahí vienen los temores? ¿Sabía que hay personas que tienen mucho tiempo, por ejemplo, sin laborar en una empresa? Y el tiempo sin laborar en una empresa hace que tengan miedo la primera vez que van a entrar a una empresa a laborar. ¿Eso les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado, ¿no? ¿Entienden? Entonces, conforme pasa el tiempo y no le dan ese trabajo, ¿qué cree que sucede? Va adquiriendo un temor, porque cree que a lo mejor por su edad, por lo que usted quiera, no lo contratan. Pero cuando estamos en Cristo tenemos una seguridad. Primero, seguridad de salvación, y luego tenemos seguridad de que Él puede, y claro que comienza a operar en el ámbito natural, porque nosotros estamos adicionados a su propósito, que fue en Jesucristo, en Cristo Jesús. Y obviamente que Él es nuestro ayudador, pero realmente la esencia principal del Evangelio no se trata de suplir nuestras necesidades como algo esencial o principal, sino se trata de que usted entienda el propósito de Él, participe con su propósito, sea lleno de la plenitud de Cristo, y cuando Cristo sea formado y usted sea, básicamente, se haga la imagen de Él en su alma, entonces Él se exprese a través de usted. Y todo lo que usted haga en la tierra no va a ser usted, va a ser Cristo a través de usted. Y por eso todas las cosas funcionan en la tierra. ¿Entendemos? No se trata, y entre esas añadiduras que Él nos da, pues obviamente que está suplido todo, que nos provee vida para nuestro cuerpo, porque la genética humana ya es la que no nos aplica a nosotros la genética
inclusive hereditaria, ¿sabía? Ahora ya no nos aplica, porque conforme usted va transformando el alma, ¿qué le dicen a los hijos de Dios cuando le hablan de genética? Bueno, tu tatarabuelito murió de cáncer, tu abuelito murió de cáncer, tu papá murió de cáncer, ¿y qué crees? ¿Qué te dice la genética humana? Tú también vas a caer. Imagínense. Pero nosotros ya no vivimos con una mentalidad, ese tipo de estructura mental. Cuando usted entiende lo que Cristo pagó en la cruz, lo que Él hizo, y que no nada más Él lo pagó en la cruz, sino que el Cristo resucitado y glorificado ahora habita en usted. Ahora de ahí, de la vida que está en el interno, en el espíritu de usted, fluye vida para las otras dos partes, el alma y el cuerpo. Entonces ahora se quita pensamientos y estructuras mentales de ese tipo. Y ahora sabe que hay un propósito en el cual al cual usted puede contribuir. Tenemos una visión de reino donde queremos contribuir muchos años en la tierra para Él. Pero algo que ha limitado que el Hijo de Dios viva larga vida sobre la tierra es esa estructura mental, ese pensamiento que trae desde que fue inculcado. Fue inculcado a lo mejor por una religión, fue inculcado a lo mejor porque a usted le enseñaron con una mezcla de pactos, nuevo pacto de la gracia con el pacto de la ley mosaica, o le enseñaron todo acerca de la ley, que si usted es una persona que cumple mandamientos, pues va a quedar bien con Dios, todo le va a salir bien, y sabe que no es así. La ley mosaica fue buena, cumplió su función, pero ya no le aplica a la iglesia de Cristo en la actualidad. Ya no le aplica a aquellos que han conocido a Jesús y que forman parte de su cuerpo. No nos aplica el escuchar la ley. Pero ¿qué creen? Muchos aplican la ley de Moisés porque creen que a través de ello vamos a controlar nuestros impulsos de la carne. Pero nadie, el pueblo de Israel no lo pudo hacer, ¿eh? Si el pueblo de Israel no pudo controlar el impulso natural de la carne, menos ahora en la iglesia de Jesucristo, menos lo va a poder hacer a través de la ley. Ahora tiene que ser a través de una vida que portamos, de la ley del espíritu de vida, que es literalmente aquella ley que es donde Jesucristo viene, y como nosotros no podemos producir vida como seres humanos, Él viene a producir la vida de Él en nosotros. Por eso nosotros somos Él es ¿cómo se llama? El molde sobre el cual está diseñada la iglesia de Cristo en la actualidad. Nosotros somos semejantes a Él. Inclusive dice la 1 Juan capítulo 4 versículo 18. Primero Juan capítulo 4, por favor, versículo 18. Mire lo que dice ahí. El 17, por favor. Yo lo voy a leer en una traducción y usted me lo lee o me pone en otra. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El Cristo glorificado, o sea, como es el Cristo glorificado, no nuestro Señor Jesucristo que anduvo sobre la tierra físicamente hablando, sino el Cristo que resucitó. Si usted sabe, y podemos conocer que resucitó en un cuerpo glorificado, donde ya no era el mismo cuerpo, no lo conocían sus discípulos. Ahora, ese cuerpo solamente era un simbolismo del cuerpo de Cristo ahorita en la actualidad, que es la iglesia de Él, que todos los que han creído en Él, para que me entiendan, todos los que han creído, aquí no se trata de que mi religión es la iglesia, tu religión es la iglesia, no se trata de eso, mi hermano. Se trata de que todos los que han creído en Jesucristo son la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio. ¿Sabe que muchas personas tienen temor? Temor de que Diosito, como dicen muchos, los vaya a castigar en un futuro. Diosito por sus malas obras, al rato lo vaya usted a pasar por el juicio del trono blanco, y ahí lo vaya a enjuiciar de acuerdo a los libros de sus obras. Muchos tienen ese temor, ¿sabía? Y es un temor que se inculca desde los púlpitos, diciéndole que si usted no se porta bien, ¿qué cree que va a pasar en el día del juicio? Pues ahí van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y depende de las obras buenas que haya hecho, si superan a las malas que crearon, de creer que va a ir, pues al lago de fuego de sufrimiento eterno.
Eso es lo que se predica, pues. Pero toda persona que está en Cristo Jesús, que haya nacido de nuevo, que tenga a Jesucristo en su corazón, en su vida, y unido al Espíritu de Cristo, ¿qué cree que pasó? Ya no va a estar en ese juicio. Nosotros somos los responsables en el ámbito de como seres humanos, pues, si nosotros decidimos participar en ese juicio o salir del juicio. Y muchas personas están atemorizadas porque dicen, me pensé mal, me porté mal, actué mal, vi lo que no debía, comí lo que no debía, bebí lo que no debía. Y muchas personas se sienten que, dice, que en el día del juicio tienen temor. No saben si se van a ir con Cristo o se van a ir a un lugar de sufrimiento. Pero dice, por eso nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esa traducción no me gustó mucho, ¿no? Porque realmente no habla de que nosotros, como dice la Reina Valera, como Él es ahorita, el Cristo glorificado, así somos nosotros, porque Él es, ¿qué cree? La cabeza del cuerpo. Por eso nosotros, como Él es, así somos. Entonces Él nos ve en esa perfección que Él nos proveyó, en esa santidad que Él nos proveyó, y nosotros nuestra función, por eso estoy aquí en la tierra, es ser personas que nos propongamos y que tengamos la intención, o ser intencionales en seguir escuchando estas bases bíblicas del nuevo pacto, que es lo que le va a ayudar a transformar el alma. Y a pensar usted que así como Él es, usted así es aquí en la tierra, y que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque muchas personas se sienten condenados y dicen que no, ya no sé si me va a enjuiciar Dios por mis obras. No lo va a enjuiciar. ¿Por qué cree? Usted que está en Cristo, ¿por qué cree que no lo va a enjuiciar de acuerdo a sus obras? Porque ya se decretó un juicio sobre el Hijo eterno, es decir, Jesucristo. Ya se decretó un juicio, es decir, Cristo Jesús en la cruz, culpable. ¿Para qué cree? Para exonerarlo a usted de que usted sea condenado eternamente, y que entre a ese juicio de condenación de Apocalipsis, creo que es el capítulo 20, algo así. Usted se ha eximido, ya fue eximido usted de ese juicio donde lo van a condenar. ¿No le da gracias al Señor por eso? Imagínese. Marcos 4, por favor. Ahora sí lo vamos a leer en otra traducción, en esa traducción viviente, 24. Y vamos a leer también una Biblia en lenguaje sencillo, otra traducción más entendible. ¿Ya? ¿Listos? Es Marcos 4, 24, por favor. Pongan mucha atención, añadió, con la medida con que midan a otros se les medirá a ustedes, aún así se les añadirá. Bueno, hay una traducción de Biblia, Palabra de Dios para Todos, una versión que dice, Jesús les dijo también, pongan mucha atención a lo que oyen, de la manera que ustedes den, Dios les dará a ustedes y aún más. Pero lo importante aquí es saber que pongan atención a lo que oyen. Y no lo decimos de una manera impositiva, pues no, usted tiene que oír al pastor Sergio Soto. No estamos en esa posición, jamás. Nunca vamos a imponer que usted me escuche a mí, puede escuchar a muchos predicadores de los cuales compartimos y cuales hemos mencionado sus nombres. También están los hermanos acá de los pastores acá de la escuela Messi, el pastor Abraham y otros pastores ahí también que usted puede escucharles, y los que mencionamos el día de ayer, una gama grande que ya están edificándose ellos en Cristo Jesús y en este nuevo pacto. Ahora, ¿sobre qué es edificada la iglesia de Jesucristo? ¿Sobre el nuevo pacto en Cristo Jesús o sobre el antiguo pacto de la ley? Eso va a determinar la vida que usted va a experimentar y a vivir aquí en la tierra, ¿sí sabía? He ahí el entender el propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús. Entonces pongan mucha atención a lo que oyen. ¿Les quedó claro eso? 25, porque al que entienda algo, fíjese, se le permitirá que entienda más. Impresionante, ¿no?
Si usted entiende algo, ¿por qué? ¿De qué está hablando aquí? Es que usted tenga la intención de oír y no cierre su corazón a no oír. Porque así como lo digo yo como un ejemplo clásico de que no podemos quitar estructuras mentales, es porque escucharon palabras y ya no podemos oír otra palabra porque se nos inculcó una palabra. Póngase a pensar un hombre llamado Hitler, y lo pongo como ejemplo, él que influyó en el 85-90% de la población de un país, es decir, de Alemania. Influyó en sus mentes, los influenció a tal grado que les dijo que era una raza superior. Se la creyeron, y a los demás de otras naciones se les veía como raza inferior, y a los judíos se les veía como una raza que no eran humanos, y se les dibujaba muchas veces. Hubo una propaganda de muchos años donde se les dibujaba a un judío con una rata, se les comparaba con una ratita, pues la foto de una ratita, y se les dijo a ellos que los judíos no eran humanos. Entonces imagínense, ¿qué es usted una rata cuando la ve en su casa? Corre y se sube a la silla. No lo dudo. Y la esposa matando a la rata y la esposa arriba de la silla. ¿Qué hace usted cuando ve una ratita? Pues muchos se suben a la silla porque le tienen miedo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que hace? La quiere matar, ¿no? Digo, por lo menos echarla fuera de la casa. Si no es tan salvaje usted, por lo menos echarla con la escoba fuera de la casa y que se le vaya al vecino, ¿no? Y al rato el vecino que no la quiere matar, se la avienta a su casa. Imagínense, ¿no? Entonces, Hitler influenció entre el 85 y el 90% de una población de todo un país. Ustedes son superiores, o todas las razas de los demás son inferiores. Y bueno, uno piensa, ¿mató 6 millones de judíos? No. Aparte de que mató 6 millones de judíos, mató varios millones más de otros países, y aparte mató otros cientos de miles de su propia población. Al que era mongolito, al que tenía un defecto en una pierna, al que estaba ciego de un ojo. ¿Qué cree esos niños? ¿Qué cree que hizo con ellos? Los mató también, porque querían una raza pura. Imagínense, mató alemanes. Entonces, no podemos decir que todos los alemanes fueron malos, no, porque él mató alemanes también. Quería una raza pura, sin defectos físicos. Imagínense, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando que Él amó a toda la humanidad independientemente del defecto físico que tenga. Imagínense qué mentalidad viene ese hombre. Decir que ellos creo que esa parte se llama eugenesia, algo así. No recuerdo, es algo que antes de Hitler ya se usaba de una raza superior a otros, y que los negritos eran una maldición que entró por causa de Adán, por aquel lado, de allá, entonces viene que todos los que son de piel morena, más específicamente los negritos, ¿no?, de raza afro, se dice que, bueno, eso creen los mormones, ¿no?, que son una maldición que entró, y que a causa de eso, de ellos están en esa maldición los negritos, pues. Sin embargo, no es así. Pero Cristo vino a amar a la humanidad. Fíjese, todo lo contrario de Hitler, ¿no? ¿Qué quería ese hombre destruir? Hasta destruyó parte de su población a causa. ¿No estás de acuerdo conmigo? Bueno, hay que matarlos. A sus propios amigos y compañeros, cuando inició su ministerio allá, Hitler los mató, a los de la SA, que eran 2,000 personas que pertenecían a otro grupo, porque no estuvieron de acuerdo con él. ¿Qué cree? También persiguió a los de la agenda LGWYZX. No nos burlamos de ellos, ¿verdad que no? También Dios los amó en Cristo Jesús, ellos. Pero ¿qué cree? Fueron destruidos también, encarcelados. Aparte les ponía un triángulo aquí, un triángulo color rosa, les ponía aquí en el traje para distinguirlos. Por ejemplo, le estoy hablando de esto para que vean la mentalidad retorcida, ¿no? Más que nada. Y cómo una mentalidad retorcida, influenciada por años, puede llegar a actuar conforme ese líder quiso que actuara. Cómo se retransmitieron todo lo que vienen siendo las amarguras de Hitler, se retransmitieron a una población mundial, en el sentido de todos los alemanes que habitaban en Alemania o fuera de Alemania. Cómo se influyó en la mente de ellos para que tuvieran una mente asesina, en lugar de tener una mente que provee vida a otros.
Entonces, por eso le digo, es importante mirar lo que oís. Ese hombre influenció a esa humanidad de ese tiempo, ese país, y él les dijo que la manera en que inclusive mataran a todos los prisioneros. Usted puede ver fotos por internet de toda la barbarie, y al final es uno de ellos que estaba, creo, en un campo de concentración. Ahora fue juzgado en Alemania, no sé si hace como 5 o 10 años. En la propia Alemania fue juzgado por sus crímenes de guerra. Y cuando ve usted la cara de esa persona, es una cara tan dura, sin ninguna expresión de sentimiento por lo que él hizo en el holocausto judío, ninguna expresión de arrepentimiento, para que me entienda. Con su cara diciendo, yo hice lo que tenía que hacer. O sea, fue influenciado en el 33, más o menos, que inició las campañas Hitler, que ganó su partido. El 33, imagínense, hasta el 45 que terminó la guerra. Más, ¿cuánto pasó del 45 por decir así? Estamos hablando creo que murió por acá en el 2005 murió ese ya viejito, pues, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial nazi. ¿Cuántos años duró la mentalidad de que no se arrepintió? Por la mentalidad que se les puso. Por eso les digo yo, ¿qué es lo que oímos por lo cual estamos siendo influenciados? Una, para aportar y expresar la vida de Cristo. Dos, para no expresar la vida de Cristo y tener que morir antes de tiempo, inclusive físicamente hablando, estamos hablando, ¿no? ¿Qué vida es la que podemos expresar y comunicar a los demás o compartir a los demás? Es tan poderoso lo que la gente piensa que puede llegar a esos extremos de ser influenciados por cosas que no debemos de ser influenciados. Si estamos influenciados por la vida de Cristo, imagínense, vamos a expresar vida a los demás, vamos a expresar amor. O sea, en nuestro buen comportamiento se va a manifestar lo que vienen siendo los frutos del Espíritu. A través de ellos podemos ver la expresión de Cristo, de la sustancia que portamos. Por eso, si vamos a Gálatas capítulo 5, vienen los frutos del Espíritu, que literalmente es cuando Cristo se está expresando a través de nosotros. Miren, vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Pero todo eso viene cuando usted renueva su alma, renueva su mente, transforma su alma. Es básicamente la expresión de Cristo. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 22, por favor. Mire toda la expresión de Cristo a través de su iglesia aquí en la tierra. Más el fruto del Espíritu, que dice, ¿qué significa fruto? ¿Que a usted lo obligan a que se porte mal en una religión? Yo no lo estoy obligando a que se porte bien, pero tampoco le estoy diciendo que se porte mal. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no se trata de imponer, hermano, pórtese bien, hermano, ya no haga esto, no haga lo. Olvídese, ese tipo de evangelio no es el evangelio de Cristo. ¿Okay? Aquí nosotros los llenamos de la plenitud del conocimiento de lo que Cristo hizo por usted. Y el ser humano, entonces, al expresarse Cristo a través de él, dice, los frutos. ¿Qué significan los frutos? Para que un árbol de naranjo o de manzano dé frutos, ¿qué tiene que hacer el dueño de la huerta? Aún un mango que no esté dentro de una huerta, en el tiempo de lluvias que aquí en Jalisco empieza a principios de junio, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O cree que venía hasta julio como el año pasado? Por favor, no empiece a pensar eso. Mayo, finales de mayo, para que nos refresque, ¿no? Ya empieza Dios mismo a darle lluvia a las plantas del campo. Y aunque esté fuera de una huerta y no lo rieguen todo un año, empieza a llover y empieza el mismo arbolito, el árbol de ciruelas. Usted ya lo ve que tiene sus propios azares, ya los ha visto. Creo que ya en esta época, no, el mes que entra, ya empiezan los azares. Ahora, ¿qué hizo la persona que es el dueño del árbol de esta, ¿cómo se llama? De ciruelas.
ni siquiera lo riegan. Ellos, ¿de dónde creen que toman el agua? De la tierra, ¿no? De ahí toman el agua. Las raíces se propagan hasta que encuentran el agua, algo que los esté nutriendo. Y naturalmente dan frutos, aunque el dueño no les eche agua, aunque no cuide de ellos, naturalmente producen fruto, independientemente si el dueño hace algo por ellos o no hace. ¿Ok? Ahora, en el ámbito del espíritu, cuando los hijos producen frutos, y estos frutos que les voy a hablar, es por naturaleza, por la naturaleza que usted tiene, que es la naturaleza de Dios, porque usted es parte de la naturaleza de Cristo, porta la naturaleza y la vida de Cristo. Entonces naturalmente deben de salir estos frutos. ¿Estamos de acuerdo? Naturalmente. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Qué significa amor? Como una expresión de Cristo. ¿Qué significa amor? Bueno, cuando alguien expresa a Cristo, expresa el amor de Cristo, porque ya tiene el amor de Cristo, según Romanos capítulo 5, creo que versículos 5 u 8, algo así, que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que se le fue dado. Pero cuando alguien expresa amor, ¿qué pasa con el amor? No hace daño a nadie. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que cuando amamos no hacemos daño? Entonces ese es un fruto. Pero también gozo. ¿Qué significa gozo? Que independientemente de las circunstancias que estemos pasando, como Cristo se manifiesta a través de nosotros, tenemos que andar gozosos, sean circunstancias buenas o sean circunstancias malas. ¿Cómo respondemos a una circunstancia de una mala noticia de un laboratorio donde le dan una mala noticia? ¿Cómo respondemos? ¿Sufrientes, tristes, acongojados, que porque el médico dijo que ya en 6 meses se tenía que morir? ¿O cómo respondemos? Respondemos con gozo y seguimos gozosos sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, nos sustenta, nos cuida, y como parte de su iglesia Él nos provee su vida para que también esa vida impacte en lo natural en nuestros cuerpos y que vamos a ser libres de enfermedad. Paz. ¿Qué significa paz? Que usted ya no tiene temor porque ya fue reconciliado con Cristo y que ahora en lugar de sentirse condenado, inestable, inseguro, que si se va a ir al infierno se va a ir al cielo, o sea, imagínese. Ahora siente una seguridad de salvación. Lleva una reconciliación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Ya fuimos unidos a Jesucristo, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra fue unido. Ahora, ¿qué es lo que experimentamos? Paz. ¿Qué significa? Que también tiene paz en las circunstancias. Incluye también ello. ¿Ok? Paciencia. Ay, Dios mío, la paciencia es media complicada, ¿no? A veces. Digo, a mí me ha pasado, ¿no? De repente me desespero, me jalo la greña, me rasco cuando alguien no me entiende algo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos ya. El Señor se está manifestando en nosotros en la paciencia, ¿no? Paciencia, paciencia. ¿Qué hace cuando alguien le pita y les ¿Cómo le respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Con guantes? ¿Con pleitos? ¿Saldrá algo bueno de un pleito en la calle de un camión con un vehículo? Sale daños. Pero si nosotros no permitimos que Cristo sea expresado a través de nosotros a la formación de Cristo, no vamos a experimentar esa paciencia. Benignidad. La benignidad viene siendo la diferencia de la bondad. La benignidad viene siendo la misma bondad pero expresada, es decir, la misericordia. ¿Qué tan misericordiosos somos para ayudar a los demás? Realmente Cristo se expresa en ese sentido de ser personas participativas con la sociedad, para apoyar a la sociedad, para ayudar a la sociedad, obviamente con la predicación de Cristo, pues para que conozcan a Cristo, pero también en otras áreas. Queremos hacer en 4 años también los comedores, máximo 4 años, los comedores en las colonias con escasos recursos, para poder también llevarles el alimento natural a personas que no tengan alimento. Todo eso está en nuestro corazón porque es parte de la misericordia manifestada, es decir, la benignidad. Y la bondad, pues es la bondad que usted aporta de Dios, pero la benignidad viene siendo la expresión de esa bondad. La fe dada por el Señor, imagínense, fe es prácticamente seguridad en lo que hemos creído. La palabra pistis o pisteo significa también aparte de seguridad, significa una confianza. ¿Qué fe podemos expresar en los momentos difíciles? Confianza, seguridad o inestabilidad. Todo lo contrario, la incredulidad es todo lo contrario a la fe. ¿Se ha dado cuenta? Los frutos del Espíritu es la expresión de Cristo a través de la iglesia, de los creyentes, de una manera práctica aquí.
en la tierra. Esa es la expresión del propósito eterno a través de la iglesia de Cristo. Ok, ¿cómo vamos de tiempo, Michelle? ¿Llamero? ¿Cuándo nos queda? Porque ya me quiero ir a dormir. Bueno, entonces, si vamos a Efesios capítulo 1, creo que ahí nos quedamos. Versículo 9. Realmente siempre se trató de él, ¿eh? Dice Efesios 1, versículo 9, ¿verdad? ¿Estamos bien? Dice, vamos a leer del 9. Bueno, desde el 7, por favor. Dice, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Ya sé lo que significa redención, ¿verdad? El pago que Él hizo de la deuda que teníamos por ser esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. En quien tenemos redención por su sangre, y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vaya que la riqueza de su gracia es una amplia gama de lo que podemos entender, de lo que Él pagó y no lo merecíamos nosotros. ¿Sabe que nosotros no merecíamos la redención por nuestras obras? Nunca por una muy buena obra que usted haga va a recibir el perdón de pecados o va a recibir esa redención, o va a tener la justificación o la salvación eterna o la vida eterna aquí en la tierra. Nunca lo va a tener por más bien que se porte, ¿sabía? Porque usted no puede proveer vida, usted no puede emanar vida de parte de usted si no es Cristo el que emanó y nos dio su vida para que nosotros podamos tener una vida eterna aquí en la tierra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense, vamos a darle otra traducción, por favor. Si podemos poner otra traducción sería ideal ahí. Danos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ¿el misterio ya se nos dio a conocer? ¿Sí o no? Ahora Dios nos ha dado a conocer el misterio, el misterioso plan acerca de Cristo. Fíjese, esto nos aclara un poquito más, nueva traducción viviente. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan. ¿Misterioso para quién? Mucha gente que cree que tenemos un Dios misterioso, ¿no? Muchos misterios, y que cuando alguien padece en la tierra, muere antes de tiempo, o alguien está enfermo, y lo dice, bueno, son los misterios de Dios. No sabemos cómo Él piensa, no sabemos cómo Él actúa, son los misterios de Dios, porque una persona murió antes de tiempo y otra tiene más tiempo viviendo sobre la tierra. Son los misterios de Dios. Realmente esos misterios, ¿qué cree? Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, que cree, ese misterio ya fue revelado ahora, que viene siendo Cristo manifestado en carne, pero no nada más eso, sino Cristo en nosotros, Cristo glorificado y Cristo en nosotros. Ahora, versículo 10, por favor. Y esto es tan trascendental para que lo entendamos. Versículo 10. Me quedé en otro lado ahí me brinqué esa parte para analizar el versículo 10. Efesios 1:10. Entonces, el misterio que había estado oculto para los antiguos israelitas, para los que viven en el Antiguo Testamento, ¿qué cree? Ese misterio, dice, el versículo 10 dice, yo lo voy a leer en otra traducción, por favor. Aquí dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese era el misterio, reunir. ¿Qué significa la palabra reunir? Pues la palabra reunir significa recapitular, significa reconciliar, inclusive significa restaurar. Restaurar, eso significa reunir, reconciliar, restaurar, inclusive unir. Entonces dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación o en la administración, que es lo mismo, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál era la idea de reunir o de unir o de reconciliar? Lo que hizo Cristo por su sacrificio, su sangre derramada, era unir todo aquello que estaba fragmentado por el pecado del hombre que cometió Adán. A través de ello se fragmentó esa unión que había entre el cielo y la tierra, esa unión que había entre Dios y el hombre, se fragmentó por un hombre.
Pero en el propósito eterno de reunir todas las cosas, el misterioso plan del Señor era reunir todo en Cristo y poder reconciliar nuevamente a la humanidad con Dios a través de Cristo Jesús. En otras palabras, ahora el que se une al Señor es un espíritu. Era la idea, Dios mismo, venir a estar operando a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Era la idea esencial. Por eso dice la palabra reconciliar, reunir. Vamos a leer otra traducción, dice en el versículo 10, el 11, el 10. Y el plan es el siguiente, dice Nueva Traducción Viviente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos, también los que están en la tierra. Bueno, ahí está hablando un poco en futuro, pero la Biblia Castilian dice, referente a la economía de la plenitud de los tiempos, dice recapitular todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y en la tierra. Ahora, en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, 1976, y dice, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. ¿Sabe que esa es la unión perfecta que hizo Dios con la humanidad? Unir a la humanidad con Cristo, a través de Cristo, y ahora Cristo sea la cabeza y el gobierno de la iglesia. Para que Cristo sea la cabeza, eso realmente se llama reconciliar o unir todas las cosas en Cristo. Tener a Cristo como el todo en todos, como la cabeza de la iglesia, como el gobernante de la iglesia, para que la iglesia ahora sea dirigida y Cristo se exprese a través de ella. Entonces, la Dios habla hoy, dice, según este plan que se cumplirá fielmente su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, que Cristo sea la cabeza. Unir significa que todo va a estar unido al gobierno de Cristo. Por eso no nos deben de preocupar los tiempos que estamos pasando, ¿sabía? Muchos hermanos de Cristo andan inestables, se dieron profecías para ahora el eclipse ahora que va a suceder en Mazatlán, y se han dado tipo de profecías y la gente está preocupada, que porque tal agenda, porque la agenda 2030, que porque todo lo que están metiendo en las leyes, que los gobiernos están siendo influenciados por un gobierno central, que están educando a nuestros hijos de tal forma, que está cambiando la mentalidad de los hijos, que ahora en lugar de que los hijos se sometan a sus padres, ahora se van a someter a los gobiernos. Imagínense, pónganse a pensar, que el hijo haga caso al gobierno en lugar de que le haga caso a sus padres. ¿No sería algo fuera de lo común, algo fuera anormal, para que me entiendan, ¿no? Entonces, todo eso que está pasando y está creando inestabilidad en la iglesia de Cristo, no debe crear inestabilidad, porque realmente todo está reunido en Cristo y Él es el gobierno, Él es el gobernante, Él es la cabeza, Él es el sistema de gobierno sobre el cual estamos regidos, la iglesia. Por eso a nosotros no nos debe conmover lo que está sucediendo fuera de la iglesia, fuera de Cristo, en el sentido de que no nos mueve, no tenemos miedo, tenemos la seguridad de que se va a cumplir el propósito eterno de nosotros estar ya unidos a Cristo, pero nosotros participar con ese propósito de seguir uniendo a la humanidad con Dios a través de Jesucristo, el ministerio de la reconciliación. Esa es la función esencial que tenemos como iglesia y cuerpo de Cristo, para que Él sea expresado a través de nosotros. ¿Entendemos? Realmente de eso se trata. Una Biblia que se llama, no recuerdo qué Biblia es, pero bueno, restaurar todas las cosas por Él en Cristo. La Biblia Oro dice restaurar en Cristo y cumplidos los tiempos prescritos todas las cosas de los cielos y de la tierra, reuniéndolas todas por el mismo en un cuerpo o iglesia. Todo fue reunido en Cristo Jesús a través de su cuerpo, Cristo la cabeza, unida a su cuerpo, la iglesia. Y por último podemos observar entonces del texto bíblico de Efesios 1:10, que realmente es el misterio, ese misterioso plan, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que Él decidió en su soberanía desde antes de la creación de la humanidad y antes de la fundación del mundo. Eso lo decidió Él, reunir a la humanidad con Cristo. Eso lo decidió Él, no nosotros.
Por eso le digo, no dependía de nosotros unirnos a Cristo, dependía de que Él, a través de Cristo, nos uniera a Él. Entonces no se trataba de cuán buenas obras hace usted para unirse a Cristo y formar parte de este propósito eterno. No, dependía de Él, siempre ha dependido de Él. Nosotros somos receptores nada más de lo que Él propuso hacer en Cristo Jesús. Y ahora estamos unidos a Él porque somos receptores nada más. No tenemos que hacer buenas obras, irme de rodillas de un lado a otro para ganarme el favor y la bendición de Dios. No tenemos que hacer nada de eso. Es nada más unirnos a Cristo y la bendición ya está en nosotros. ¿Entiende? Es unirnos a Cristo. Por eso Él nos dio a conocer ese misterioso, el misterio de su voluntad. ¿Qué fue? Esa fue su voluntad. Unir a la iglesia, unir a la humanidad con Cristo para que fuera su iglesia y su cuerpo. Entonces, cuando la humanidad forma parte de su cuerpo, ¿qué cree? ¿Qué cree? Ahora, si estamos en Cristo, hay una nueva creación. Si usted es el cuerpo de Cristo, es Cristo en la tierra, en otras palabras. No digo que es Jesucristo, no. Entonces, Cristo en la tierra es diferente, ¿no? Entonces, como cuerpo, y cuando Cristo se expresa a través de su iglesia, ¿qué es lo que sucede en la tierra? Tiene que perecer la iglesia, tiene que morir en un accidente, tiene que morir una muerte prematura, un diagnóstico de que ya se va a morir en 2 meses. ¿Usted cree que tiene que suceder eso? No. Porque si usted permite que a través de la formación de Cristo y la transformación de esta alma, a través de la formación de Cristo, a través del Evangelio y la gracia, ¿qué cree que va a suceder? Cristo expresándose a través de usted no significa que usted tiene que morir a corta edad, porque Él sabe que Él está operando a través de su cuerpo nosotros. Entonces, ¿qué? Cristo unió a Dios con los hombres, nos hizo uno con Él, nos dio el Espíritu para que habitara en nosotros, nos dio vida juntamente con Él, nos proveyó su vida, quitó el viejo hombre, hizo una nueva creación en Cristo. Eso significa reconciliar o unir todas las cosas en Cristo. Manifestó a su esposa, su cuerpo, instituyó la iglesia como la encargada de extender el reino. A los que éramos terrenales nos posicionó en lugares celestiales de autoridad con Cristo, nos hizo embajadores de su reino, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del ser humano, restauró Dios el reino perdido por Adán y ahora estableció su reino, y la iglesia es la encargada de darlo a conocer. Ahora pasamos de esclavos a hijos, ahora pasamos de ser esclavos a reyes y reinar en esta vida. Nos justificó lo que no se podía con las obras del ser humano, nos santificó para Él, nos perfeccionó a la iglesia conforme a su imagen, para que luego seamos conformados a su semejanza, y constituyó a los ángeles como ministradores de los herederos de la salvación, es decir, de nosotros. Unir todas las cosas en Cristo, todo eso sucedió. Entonces, ya no son dos. Dice allá en Génesis 3, el que se une a su mujer se hace una sola carne, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Ya no es usted solo, independiente, viendo a ver cómo le va a hacer para comer la semana que entra, si lo van a correr al trabajo, si sabe si va a vivir o no va a vivir, si viene un virus, si viene una enfermedad. Ya no es usted en esos pensamientos. Ahora es Cristo a través de usted diciendo que sí hay vida, diciendo que hay una vida proveída, que es la vida de Él, por la cual nosotros como iglesia vivimos, y que si nos mantenemos en ese propósito, en la vida, en esa vida maravillosa de Cristo, en esa expresión de Cristo aquí en la tierra a través de los frutos del Espíritu, entonces ¿qué cree que va a pasar? Por la vida que aportamos nosotros, esa vida se va a manifestar también en la vida mental y la vida física de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pongámonos de pie y démosle gracias a Él. Realmente ese es el misterioso plan que Dios hizo. Está maravilloso ese plan de unir todo en Cristo para que Él sea la cabeza, el gobierno central de la iglesia. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios fiel, que nunca falla. Gracias por el entendimiento de estas verdades eternas, espirituales, de gracia, de reino y de nuevo pacto. Gracias por el entendimiento de ese misterioso plan que ahora fue revelado, de unir a la humanidad en Cristo
con Cristo Jesús. Y ahora formar un cuerpo aquí en la tierra, Señor, que te exprese a ti. Y ahora tú, Padre, manifestándote a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para que esta humanidad pueda ver la luz que ya portamos. Y que a través de la formación de Cristo, la renovación del entendimiento, la transformación del alma, en esa misma alma nosotros podamos expresarte en esos frutos de amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y que esta humanidad pueda ver a Cristo en nosotros, porque así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Ni más ni menos. Cuando la gente ve y las personas ven a tu cuerpo, a la iglesia, pueden verte a ti reflejado, Señor. Porque cada vez que transformamos este entendimiento y cada vez que tú te expresas a través de nosotros, esta humanidad puede verte a ti en nosotros. Ese es nuestro máximo anhelo, Señor. Poder experimentar esa formación gloriosa tuya, pero para que también cambie el pensamiento, cambien estructuras mentales, cambie nuestras acciones también, Señor. Y la gente y la humanidad pueda verte en nosotros. Ese es nuestro máximo anhelo, Señor. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación, según lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, Señor, y puedan deshacerse esas vendas que no nos permiten verte, Señor. Porque todo aquel que ve al Hijo y cree en Él puede experimentar y tener esa vida eterna. Porque fuera de ti no hay vida, Señor. Solamente hay una vida que vivimos todos los días, pero esa vida no es tu vida, ni es la vida abundante que tú predestinaste para tu iglesia, Señor. Gracias por haber sido reconciliados y unidos a ti. Cielo y tierra fue unido, y ahora para que tú seas la cabeza de la iglesia, Señor, el gobernante de la iglesia, el que predomine a través de la iglesia y puedas llevar no nada más tu manifestación en el sentido espiritual, sino tu manifestación en el ámbito natural, y pueda trascender a impactar lo natural, todo aquello que se nos fue dado en lo espiritual, y pueda manifestarse tu poder también de esta manera para que ellos vean ese poder, esa supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, Señor, y ellos puedan ser luz, un reflejo y una manifestación tuya aquí en la tierra. Ese es nuestro anhelo, Señor. Esa es nuestra idea, y de ello estamos plenamente convencidos. Gracias por usar nuestras vidas, gracias por expresarte a través de nosotros. Nos sometemos a esta palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia. Gracias, porque a través de esa herencia, de las riquezas de tu gracia, ahora podemos entender que, si bien es cierto, podemos actuar, pensar, hablar o oír cosas incorrectas, pero a pesar de todo, tú nos ves perfectos, unidos a ti y posicionados en los lugares celestiales como una iglesia santa, justa y perfecta. Y no fue por lo que nosotros tuvimos que hacer de buenas obras, sino fue por tu obra perfecta, por ese sacrificio completo, Señor. Gracias, porque nosotros jamás podíamos tener vida por nuestras obras, sino que esa vida provenía de ti. Hoy, Señor Jesús, para todos los que nos ven a través de estos medios y los que no te han recibido, podemos hacer esta oración y decir: Señor Jesús, ahora yo puedo creer en lo que hiciste por mí, en ese sacrificio completo, en esa sangre que se derramó, y ahora recibirte en mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor Jesús? Muy bien, pues de los que nos ven por internet, no sé, Michelle, ¿quién más ahí hizo un comentario? Saludamos a todos los que nos vieron por internet, todos los que hicieron su comentario. Si tuviese la oportunidad de restringir, ¿no? Es que me quedé con las palabras del pastor Federico Lara, que le restringieron su face. Me quedé con eso en la mente. De compartir, al revés. Compartir esta palabra, si fue edificación para ustedes y cree que va a ayudar a alguien a ser libre, compártala, porque esta palabra no nada más va a traer la vida del espíritu, sino va a traer también una vida en el ámbito físico. Alguien
que recibe esta palabra puede recibir sanidad en su cuerpo, independientemente de la enfermedad, como sea, puede recibir, si él así lo desea y lo cree, sanidad en sus cuerpos, para que también sean saciados de larga vida aquí en la tierra. Bueno, la maestra Maritza, también nos despedimos, Federico, todos los que están ahí conectados y no están reunidos con nosotros. Y bueno, la idea principal es seguirnos edificando en Cristo Jesús. Sigo oyendo a todos los predicadores que compartimos, a los que mencionamos ayer, los que mencionamos hoy. Siga nutriéndose de la palabra, siga llenándose para que la plenitud de Cristo pueda ser manifestada a través de su alma. Ok, un abrazo para los de internet y nos vemos el próximo viernes y domingo.